Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Planet Talks. En esta ocasión estamos con el doctor Antonio Cervera. Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Estamos aquí en el Congreso de la Asociación Española de Urología del grupo de litiasis, endoscopia, laparoscopia y robótica. Ahora ya ha ido aumentando el nombre, que es un grupo creo que al que tú y yo tenemos mucho cariño, ¿verdad? De Sí, toda la vida, de toda la vida. que hemos venido año a año y estamos aquí en Murcia, en el Palacio de Congresos de Murcia. Bueno, Tony, a mí una de las cosas que me apetecía que nos contases, bueno, para introducir un poco al que no te conozca, tú eres jefe de sección del Hospital de Manacor, eres mallorquín de nacimiento y de corazón, y jefe de sección del Hospital Juaneda Miramar, ¿no? Jefe de servicio, perdón, y te formaste en Zaragoza como en la carrera y luego también en la especialidad en el Hospital Miguel Servet, ¿no? Eres un experto en endourología, fundamentalmente cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia, y tienes además una capacidad de inventar y de desarrollar cosas como luego nos vas a contar. ¿Cómo te vino a ti lo de ser médico, Tony? Pues ¿Recuerdas? lo de ser médico no me acuerdo muy bien. Yo recuerdo que yo quería ser ingeniero y mi padre había empezado ingeniería y lo había dejado. Mi abuelo había empezado ingeniería y había dejado. Y los dos habían hecho medicina. Y dije, mira, yo quería ser ingeniero, pero no me voy a equivocar, yo voy a coger medicina directamente. Y cogí medicina directamente. Y así fue. O sea, que no recuerdas así como un momento epifánico donde... No, con la medicina no, con la urología sí. Ajá, Con la pero urología sí, la urología, mi padre es urólogo, pero no veo yo que me influyera mucho porque yo a los 17 me fui de casa ujú. a estudiar porque allí no había. Y fue en las prácticas de la carrera que cuando vi eso, algo se despertó y pensé, yo me quiero dedicar a esto, me tengo que dedicar a esto. Y eso sí, en ese momento, en las prácticas de urología de la carrera. ¿Y con qué? ¿Con alguna intervención o con...? Con el orden del servicio, con la estructura del servicio, el orden del servicio y luego ver lo que hacía cada uno. Unos estaban en la planta, otros estaban en quirófano, otros estaban en consulta y vi como o sea, pude ver, porque fue más de un mes, el circuito que hacía un paciente y que los pacientes estaban desde pacientes que no tenían nada, pacientes que estaban graves y que acompañabas al paciente en todo el proceso. Y vi cirugías variadas. Y eso, de alguna manera, vi cirugías endoscópicas, cirugías abiertas. Eso me atrajo mucho. La continuidad del paciente y la variedad Ujú. y la variedad de patología retroperitoneal me atrajo, fue eso. Porque ¿eso en qué época fue? En el 94, por ahí fue cuando yo estaba en sexto. Ujú. Sí, 93, 94 fue cuando estaba en sexto de carrera. No, a final del 2000. El O sea, 95-2001 hice la carrera, 94, en el 2000. En el 2000 estaba acabando la carrera. 95-2001 hiciste la carrera, Sí, como yo. 95-2001 la carrera. Somos de la misma, Sí, desde el sí, nos 77, conocemos. Sí, sí, sí. del 76. 76. Sí, sí. Y, y entonces estabas haciendo las prácticas en el Miguel En Servet. el Miguel Servet. Y por eso yo cogí el Miguel Servet como lugar de hacer la residencia, porque hice ahí las prácticas y me gustó mucho el sistema que tenían organizado piramidal y, por así decirlo, de estructura militar Ujú, de la residencia, porque me pareció muy adecuado para una fase de 5 años de formación para eso. Y no me arrepiento. ujú. Y luego, ¿cuándo empiezas los rotatorios? ¿Cuándo surgen? DR4. El sistema de Servet era militar, como digo, y nadie había ido a rotarse fuera de una rotación en Estados Unidos que era con, me acuerdo, pero con solo way y era limitaba mucho en cuanto a lo que podías hacer. Pero no se podía pasar de eso, no se podía salir de ahí. Y yo quería ir a aprender otras cosas, ¿sí? Porque estaba empezando la laparoscopia y no había opción de aprender laparoscopia. Entonces, mi propio servicio yo me di cuenta que jamás me dejaría ir a rotar. Pero porque ya estaba estructurado de esa manera y los otros no habían ido, pero no habían ido porque no lo habían pedido. Entonces ahí hice una jugada que yo creo que marcó todo. Que fue, si yo lo pedía a mi R mayor me diría, yo quiero ir primero. Pero el R mayor no había mostrado interés por eso. Entonces yo sabía que no podía ir. Si iba al tutor de residentes me diría, tu R mayor tiene que ir primero. Y yo no podía ir. Y mi R mayor, o el otro, no habían mostrado. Entonces yo me fui directo al jefe. Un día que estaba fuera del hospital le fui a buscar. Y le dije, mira jefe, bueno, primero hablé con Alemania y acordé todo, sin comprometerme a nada, pero miré las condiciones, miré las circunstancias y valoré si podía ir o no.
Una vez que ya sabía dónde y cómo ir, fui al jefe y le dije, mira, me gustaría ir a este sitio, a Heilbronn, con Rasbeiler, 3 meses, son 3 meses de quirófano, nadie tiene que hacer mi trabajo, el servicio no pierde trabajo por mi parte, son meses de aprendizaje de quirófano que yo quiero hacerlo en Alemania, porque quiero aprender esta técnica con este señor. Y mi jefe me miró de arriba abajo, yo creo que no me había visto nunca, y yo era el R4, me miró de abajo y me dijo, vale, hijo, ves, hijo. Y ya está, me di media vuelta, fui al tutor de residentes y digo, me voy aquí, 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 le pido permiso al jefe y me lo ha dado. ¿Pero cómo, pero cómo, pero cómo? Los residentes, ¿pero cómo, pero cómo? Y digo, chicos, me ha dado, yo me voy. Y era como al mes siguiente, a otro mes, o sea, ya, y todos cabreadísimos. Pero a la vuelta se les había pasado a todos y a partir de ahí todos se fueron a rotar. Todos, empezaron a rotar todos. Pero dices que había un rotatorio con Soloway como oficial. Estable de R4, R5 y se iban un mes o 2 meses a Miami con Soloway. Y era el que había que hacer. Y era el que había que hacer. Claro, Y entonces, ¿tú querías hacer la paroscopia y contactaste con Rasbeiler? ¿O lo Sí, viste o bueno. cómo fue? No, un urologo de Mallorca, que después ha sido mi jefe toda la vida, Juan Benham, en un congreso me dijo, si quieres aprender la paroscopia, yo he estado con Rasbeiler y ahí te puedes lavar y puedes participar, que eso era muy difícil en esos años. Y me dijo, es un buen sitio para aprender. Y entonces yo empecé a mirar y vi que efectivamente era un buen sitio para aprender. Y por eso llamé ahí, o sea, por eso apliqué ahí y ahí contacté con la secretaria. Rasbeiler es una eminencia tal, pero contacté con la secretaria y acordé las fechas y fui. ¿Y cómo fue? Bueno, espectacular, porque estuve 3 meses metido en el hospital, no tenía nada más que hacer que operar y aprender. Entonces estaba o bien operando, que operábamos 3 radicales cada día y realmente yo me lavaba y participaba aguantando algo, no hacías nada, pero me lavaba en todas. Y cuando acabamos la cirugía me subía y practicaba con un pelvis trainer. Y luego estudiaba, porque no tenía otra cosa que hacer. Y Heilbronn estaba como en un polígono ahí apartado. Para ir a la ciudad tenía que coger el coche y no iba. Entonces, al final esos 3 meses han sido súper rentables científicamente. Y ahí aprendí a coser de todas las maneras, a disecar en el pelvis trainer de las tardes. Tenía un pelvis trainer muy bueno. Con una nevera ponías el objeto y ahí cogí manos. Bueno, hice unos callos espectaculares. Fíjate, me estoy acordando de mi rotatorio en Erasme, en el Hospital Erasme, con Renaud Bolens, que fue muy parecido. Bueno, tenía más distracciones con las cervezas artesanas belgas, pero como estaba muy solo, aunque ahí conocí a mi amigo, que también tú conoces, a Tito, ¿no? A Alberto, Sí. y lo pasé muy bien, pero es verdad que recuerdo un poco lo mismo, ¿no? Lavarme con Renault, o incluso para instrumentarle. Iba con su mujer a veces, que es ginecóloga, y operaban los dos, que aquello era bastante tenso el ambiente. Y yo me instrumentaba. Sí. O como dices, iba con Dan Roche, que es un urólogo de Mons, que le tengo todavía mucho cariño, y sujetaba algo, ¿no? Sí. Y esos fueron también 2 meses muy intensos. Y luego de pelvis trainer, yo recuerdo que había una cirujana vascular vietnamita, Sí. porque en Vietnam, por la medicina tradicional china, hay mucha insuficiencia renal terminal y hay mucho trasplante renal. Sí. Y Renaud Bolens hacía mucha extracción de binefrectomía laparoscópica Sí. mano asistida. Le hacía un fan steel y en la misma posición en supino quitaba los 2 riñones para luego hacer Buah. trasplante. Y esta era cirujana vascular de trasplante de Vietnam que venía también a rotar con Bolens. Hoy la tía se ponía en el pelvis trainer y yo de repente un día llegué al pelvis trainer y vi no menos de 100 nudos hechos. Yeah. Eso es un aprendizaje bueno para los residentes. Sí, sí. Es decir, hay mucho que podemos hacer en casa para la Sí, paroscopia. pero ha de ser eso, que estés fuera, que pues si eso en mi casa no hubiera dedicado ese tiempo, nunca hubiera dedicado ese tiempo. Y ese tiempo me vino muy bien porque cuando volví, nadie tenía la habilidad que tenía yo, nadie en el servicio, porque nadie había dedicado tantas horas, porque ¿quién tiene 3 meses por las tardes? O sea, nadie tiene eso. Fui yo. Bueno, ¿Y la relación con Rasbeiler cómo fue? yo creo que nunca me llegó a ver, o sea, sin máscara, o sea, no. Bueno, no, yo el padre era otro tipo de, o sea, yo era un Gastards, éramos Gastards y era uno más. Entonces él llegaba, Eso es alemán, bueno, Gastards. ¿eh? Gastards es alemán. Gast significa invitado y arts médico, Gastards. Yo era un médico invitado que estaba ahí 3 meses. Total, que el tío, solo recuerdo el primer día fue, llegué tal y los otros, era un turco, o sea, 2 turcos y un jordano, ¿no? Que estaban conmigo también de lo mismo, pero llevaban más tiempo que yo. Entonces me dijeron, va, pon el trocar aquí, el primer día, ¿eh? Y el Raspberry llegaba después. Y entonces, aquí sí, y yo puse el trocar, ta, 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 ta.
y puse un tocar que era el primer tocar que ponía en mi vida. O sea, yo creo que no había visto poner nunca un tocar en mi vida, yo lo puse y lo puse. Y entonces llega a la hora de empezar la cirugía, se le llamaba Raspberry, Raspberry tenía un teléfono directo de aquí a su despacho, que solo servía para eso, no tenía otra línea, y le llamaban, ya puedes bajar, y el tío bajaba y operaba. Y después subía y nosotros seguíamos. Entonces el tío baja, empieza a poner lo típico que... y empieza, ve el trocar ese y dice... y en alemán, que yo no entendía una mierda, empieza a decir, esto debería estar más alto, esto debería... Y yo lo veía, que hacía como el gesto de que debería... Y yo, mierda, es el que he puesto yo. Y empieza, who put this trocar? Y yo callado. Claro, yo callado porque digo, coño, lo he puesto donde me han dicho. A la primera me calla y digo, se le pasará. Y empieza, who put this trocar? Pero parecía que me iba a matar. Yo estaba ya cojonado y decía, se acabó mi rotación. Ese minuto y dije, I put this trocar. Dice, I put this trocar. Y dice, oh. Y se cabreó un montón conmigo. Y yo, tío, mierda, ya he entrado mal. Y creo que no me volvió a hablar. No por nada, sino porque los demás trocares los puse bien. Entonces, porque ya dije, no, ahora dime exactamente. Y ya no me volvió a decir nada. Y luego en la cena de Navidad, sí que el tío con la guitarra. Así, ¿no? Ahí sí que nos hicimos medio amiguetes, porque el tío con la guitarra y bueno, y había que cantar y bueno, pues ahí lo pasamos bien. Qué bueno. Y luego, bueno, vuelves a Zaragoza, sigues tu formación y te vuelves a ir a rotar. Sí, eso fue buenísimo. Después, a la vuelta de Zaragoza, yo me metía en todas las laparoscopias porque sabía que uno de los 3 adjuntos que estaban lavados se cansaría. A partir de la quinta, sexta hora caería. Siempre caía uno. Porque tenía que irse o porque estaba muerto. Y ahí me ponía yo. Entonces los otros 2, yo venía fresco. Y los otros, antes o después te dejaban tocar algo, lo que sea, porque estaban muertos. Porque duraban 7 horas las cirugías. Entonces yo ahí me quedé siempre. Y luego, entonces, y ya con eso ya seguía. Y luego me empezó siguió la ilusión por la percutánea. Me encanta. Pero ¿y eso cómo fue? Ese La primera, descubrimiento. pues a mí, yo veía hacer la cirugía endoscópica, o sea, la percutánea en Zaragoza, y ya siempre me gustó la sensación de tridimensional y de la escopia y de acertar con la aguja y la idea de la visión espacial que hace falta, ¿no? Eso me gustaba y me estimulaba. Y cuando fui al clínico a ver a Valdivia una vez, que lo hacía al revés, con el paciente en supino, yo lo hacía en prono, lo veía en prono, me fascinó cómo lo hacía. Y eso que el tío era flemático, ya lo sabes, era un tío que lo hacía perfecto, lo explicaba perfecto, pero no transmitía emoción. Pero da igual, a mí me fascinó, me quedé como deslumbrado. Y entonces... Para los que no lo conocen mucho, Zaragoza tiene el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico, ¿no? Que es Lozano Blesan. Clínico Lozano Blesan. Y digamos que eran como 2 sitios antípodas. Había ¿no? una barrera en medio que no podías cruzar. De hecho, yo decía, no puedo. Y dice, ¿qué te van a enseñar allí que no puedas aprender aquí? Esa era la frase. Y bueno, yo que sé, alguna cosa habrá. Que tu jefe era Luis Ángel Rioja y el jefe del clínico era Gabriel Valdivia. Y cuando... Y en el servicio de Luis Ángel estaba también Carlos Rioja, ¿no? Que era su hermano. Su hermano. Y la cirugía de la litiasis, ¿allí quién la hacía? Había un par que la hacían, pero Luis Rodríguez fue con el que hice mi única percutánea de residente. ¿Luis Rodríguez Vela? Luis Rodríguez Vela. Ah, sí, ¿eh? Sí. Yo pensaba porque se le conoce más por el mundo de la andrología, ¿no? Sí, pero la percutánea la sabía hacer. La sabía hacer. Y juraría que fue con él. También la hacía Gonzalo. Y alguno más había, pero vi muy pocas. Y solo hice una. Y juraría, creo recordar que era con Luis Rodríguez, pero no me quedó grabada porque hay otras después que me marcaron muchísimo. ¿Y cómo cruzas esa frontera, ese Rubicón imaginario? Pues fue casualidades de la vida. O sea, voy a la reunión, hacía una reunión cada año muy buena, Valdivia Internacional. Y yo fui. Y entonces me quedé hasta la última sesión. Y en aquel momento no era como ahora. O sea, te daban 10 minutos, les daban 10 o 20 minutos para hablar y hablaban 1 hora y media cada uno. O sea, y se alargaban hasta que les daba la gana. Total, que en teoría acababa a las 6 y eran las 8:30 y aquello seguía. Y seguía. Entonces iba el último ponente y el último ponente hizo una exposición brutal, buenísima. Y era Peter Daels, el de Buenos Aires. Un saludo a Peter Daels, que le queremos mucho. Sí. Y la exposición fue extraordinaria y a mí me enamoró. La exposición me encantó. Y entonces, cuando acabó, me giré y solo estaba yo, porque hasta los profesores se habían ido, y quedaban los residentes del clínico, ¿vale? Los residentes del hospital ese y yo. Y cuando acabó, se dirigió a nosotros y dijo, os invito a cenar. Porque claro, yo era residente también. Peter. Y nos llevó a cenar a los 4.
Que estaban ahí, Joaquín Navarro estaría, ¿no? Joaquín Navarro, Estaría Jorge Subirá igual también. Jorge Subirá. Y Y Iñaki o luego, alguno pues más. probablemente estaba Iñaki. Porque tú ya Sí, eras R5, tú estabas yo debía acabando ya, ser. ¿no? Sí, yo era R5 cuando fui a Buenos Aires. Mm. Total, que con ellos sí, claro, Navarro y Subirá seguro. Y entonces nos fuimos a cenar, cenamos y en la cena, claro, yo tenía a Peter Dahl, lo tenía secuestrado y cuéntame, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Buenos Aires a aprender? Y yo el año pasado había ido a Alemania, ya tenía la puerta abierta. Y todo el mundo ahora quería ir a rotar, entonces era más fácil. Entonces le dije, no me lo dirás 2 veces que voy. Y me dice, pues mira, toma mi tarjeta y si quieres ven y tal. Esa misma noche le mandé un mail y el tío me lo preparó todo, me puso bueno, hubo una circunstancia en medio. Yo dejé mi casa a un amigo suyo Así. durante varios meses, sí. Entonces ahí, claro, el otro me correspondió dejándome un espacio y yo pude ir y dormí en un colegio mayor que él me preparó y me atendió súper bien. Y esa rotación fue maravillosa, porque el tío tiene una personalidad Sí. y una forma de trabajar que disfrutas con él. Eso, debes disfrutar a Es él y un disfrutas tú. seductor. Sí, Es un hombre con un carisma, ¿verdad? totalmente. Y te dejaba participar y te enseñaba, lo hacía fácil. Me acuerdo una frase suya que me dijo, que le dije yo, ¿qué pasa si no te pasa el catéter al riñón? Que puedo pensarla, me lo han preguntado muchas veces también. Y él se me quedó mirando y me dice, el catéter siempre pasa. Me dijo, y se me quedó grabado, porque como diciendo, ahí no te puedo ayudar, ahí hace falta experiencia, ¿sabes? El catéter siempre pasa, pero lo tengo que meter yo, te dijo, claro, ¿no? Y, y sí, sí, ahí de ahí tengo mil ¿Cómo fue anécdotas. aquello que me contaste una vez que me hizo mucha gracia? Que Gaspar te inspiraba, pero lo veías muy seriote y te daba un poco de palo. eh, eh, decirles, mira, Sí, sí. Fíjate tú que a mí me da menos palo hablar con Valdivia que hablar con Gaspar. Gaspar siempre me imponía, siempre porque el tío tiene una forma de hablar que parece que te va a pegar. O sea, parece que te va a dar una hostia y tú, parece que le has ofendido. La aguja va por allí, coño. Tal, y dices, bueno, vale, vale. Y entonces me daba como vergüenza. Aparte, yo le veía, ¿sabes? Yeah. Pero Peter, para mí, desde el Sí, más principio fue cercano. extraordinariamente cercano. Me llevó a ver un partido de polo, me llevó con su familia. Bueno, me sentí parte de su familia realmente, porque me abrazó. Y Gaspar, aunque es un tío súper campechano y súper próximo, yo no lo veía así. Ya, Pero ya. yo sé que lo es. Pero no lo veía así y miraba como cosa, tío. Y con Gaspar nunca he tenido una conversación, ¿no? Y me he sentado con él varias veces que nos hemos sentado al lado, incluso hemos moderado mesas juntos. Sí, O sea, mesas, quiero decir, sesiones de una mañana entera. sí. Pasando el micrófono, bueno, que esa fue buena. Sí. Y no hemos hablado. Y me acuerdo que nos llaman a Valladolid, al curso internacional, para moderar una mañana. Y entonces estábamos Gaspar, Breda y yo, los tres moderadores con un micrófono y los tres en la primera fila para moderar la sesión de quirófano en vivo, o sea, en directo. Y entonces empieza el primero y es Guido Justi, y empieza, o uno de estos, y empieza, hello, good morning, y dice Gaspar, me cago en, yo no hablo inglés. Y digo, joder, ya vamos bien. Y entonces, Breda dice, chicos, me tengo que ir, que tengo no sé qué, y se levanta y nos da el micrófono y se va. Y digo, hostia. Digo, pues me quedé con el micrófono con Gaspar al lado, que no habla inglés, y moderé yo toda la mañana. Yo solito, yo solito. Y aún así no hablamos, porque me daba como cosa, tío. Yo con Gaspar, ¿Sabes qué pasa con Gaspar? Que es tímido. O sea, ese aspecto feroz es por su gran timidez. Luego, sin embargo, en la corta distancia, cuando estás relajado con él y tal, tiene una conversación apasionante, porque además es un hombre que muy curioso por saber de ti, te pregunta, te deja, te escucha, que a mí es una de las cosas que me impactó al llegar allí y conocerlo. sí, Yo cuando me pongo nervioso hablo mucho y él es todo lo contrario, es de estas personas asertivas que no habla. sí. Y a Chechu Pereira le pasa cuando está con él también, que nos Ujú. ponemos nerviosos porque él no habla y hablas, Sí, pero realmente puedes estar callado con él, que estás muy a gusto. sí, sí. Bueno, entonces te vas a... Porque claro, para los que no están un poco puestos en la historia de la endurología, esto es los albores, bueno, ya había pasado años de la cirugía percutánea en supino, ¿no? Porque Sí, sí. el establishment hasta la fecha era Fuerte. Paz, Central, hacía prono, ¿no? Y entonces te vas a Buenos Aires y aquello que te supone, o sea, desde el punto de vista ya más técnico. Me dio, me dio pie a empezar yo, o sea, me dio me capacitó Allí te lavabas todo, y todo, hacías. todo. O sea, porque yo era el único rotante en ese momento y Peter Daes, como yo había tenido un tío de su servicio en mi casa No. y le había dejado mi casa gratis durante meses y le había atendido y me había ocupado de que el tío era un tío bajísimo, de que estuviera bien. Claro, el tío era como que me estaba correspondiendo por el favor que yo le había hecho. Y bueno, entendí, yo lo entendí así, porque la verdad es que yo lo hice muy a gusto y luego le vi tan así que digo, tiene que ser por eso, porque no puede ser que el tío sea así, ¿sabes?
Total, que fue tan amable, me dejaba hacer todo, todo por completo. Y, o sea, me tutorizaba absolutamente, me cogía el dedo, pero lo hice yo. Y claro, me capacitó. En 3 meses, y luego cuando acababa la percutánea me iba a la laparoscopia. Y me llamaban la manito, Qué bueno. porque yo aguantaba con la manito, porque también ahí estaban fritos, ¿sabes? Y ahí también tardaba 7 horas, y yo con la manito, que era un separador de estos de abanico, y aguantaba la radical, la vejiga con la manito durante horas y horas y horas. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y eso me permitió empezar a hacerlo porque en Manacor, mi jefe cuando empecé me esperaba para empezar la primera yo y no había nadie que hubiera visto ninguno en su pino. Entonces, bueno, Bueno, entonces, momento drama, ¿no? Porque dices, redoble de tambores, tú te vas a rotar, eres R5, tú ya tienes claro que te vas a Mallorca de nuevo a trabajar en ese punto. sí, O sea, tú, o sea, al acabar la residencia ya tenías hablado con Juan que te ibas a ir sí, a Manacor. sí. Y cuando vuelves de esto, te esperan para hacer el primer procedimiento de solo. Yo recuerdo, además se lo he dicho a quien me ha querido escuchar durante años, a residentes, a juntos jóvenes, a tal, de aquel momento, porque lo recuerdo perfectamente, como si fuese hoy, que me contabas que llegaste con notas de todo del quirófano, que marcaste en el suelo del quirófano con cintas dónde tenía que ponerse cada No me cosa, acordaba. que eras, No me que hacías acordaba. solo percutánea, ¿no? Sí. Hacías, ¿cómo se dice? En vez de solo escalada en solo, era percutánea en solo, porque Sí. claro, yo acostumbrado al Lácano, donde éramos ahí un arsenal de tal, y tú allí solo, ¿no? Cuenta un poco de eso, cómo llegaste y aplicaste lo que habías aprendido. Bueno, es que, claro, cuando una cosa no se conoce, tú sabes que has de estar pendiente de todo lo que no se conoce, porque tú, ahora yo llego a quirófano, el material está, todo está, pero ahí yo tuve que prepararlo mucho tiempo para que no faltara de nada. Y para eso yo había hecho un trabajo muy meticuloso, que no recordaba lo de las cintas de suelo, pero es verdad. Yo había hecho fotos y había mirado cómo se distribuía el quirófano, porque es lo tipo que luego no puedes, no te acuerdas. Y lo había hecho, bueno, yo había memorizado y apuntado todo. Y fui, y la verdad que enfermería de Manacor es una pasada, está súper implicada y lo hizo muy bien, todo el mundo estaba dispuesto a colaborar y todo estaba preparadísimo, excepto una cosa, que siempre dicen, hay que elegir bien el primer caso, ¿no? Dicen eso, ¿no? Pues yo el primero que cayó. El primero que cayó, percútenes, pase por aquí. Un coraliforme así de grande, pero un coraliforme completo, pero de esos que parece que con contraste, pues eso. Y ese fue el que entró. Que no sé si fue mi jefe, que tengo un caso, digo, vale, vale, y lo metí. Total, ese fue el que tuve. Entonces, lo tenía todo perfecto, tal. Y yo sabía pinchar, porque había pinchado tal. Bueno, pincho, no sale orina. Pincho, no sale orina. Y ya todo el mundo eso que empieza a moverse de un pie para otro. Mi jefe que estaba detrás, que no estaba ni lavado, de un lado para otro. Y yo empiezo con la gotita, ¿sabes? Porque empieza el estrés. Bueno, pinché, yo creo que pinché 45 veces. Pero 45 veces por lo menos y no salía orina. Y entonces veo que, ¿sabes esto que ves unos puntos brillantes y dices, me voy a desmayar? O sea, en ese momento me voy a desmayar, digo, y ese desmayo, digo, se acabó, aquí se acabó todo, no habrá otra, porque he fracasado. Entonces, digo, me voy a desmayar. Y entonces no dije, o sea, lo pensé, piso escopia para hacer, venga, un último intento y se acabó. Piso escopia y suena, ¡pac! Y dice la técnico de rayos, 5 minutos que se ha calentado el rayo. Y dije, tenemos que parar, tráeme un taburete, tráeme un taburete. Y me traen un taburete. Y me siento y me voy para atrás. No me desmayo porque me he sentado y la mente se descansa. Y mientras estaba pensando ahí, pienso, ya claro, no hay orina. Está ocupado por la piedra al 100%, no hay orina. He entrado, a lo mejor de las 45, he entrado 44. Porque además yo lo notaba, la piedra, notaba todo, pero no Notabas salía orina. Y digo, si crack. no sale orina, no hay que meter la guía, porque era mi obsesión. Y al final dije, estoy cada vez. Entonces volví otra vez, me levanté, pinché, metí la guía y la guía pasó a ureter. Y ya está, eso lo podía haber hecho hace media hora. Y ahí ya descansé, metí un 30, hice la piedra, fue súper bien. Y al acabar hice un PowerPoint entero. Se lo mandé a Peter Dice Mm, y le dije, mira lo que he hecho, con un cartel, tal. Bueno, le encantó. qué bueno, qué bueno. Qué experiencia más, bueno, ilustrativa en muchas cosas, ¿no? Porque, fíjate, yo siempre les digo a los jóvenes, todo lo que rodea el inicio de la cirugía es lo más importante para cuando tú lo vayas a hacer. O sea, todos los detalles que tú solo... Gaspar nos decía cuando estábamos ahí haciendo percutáneas,
solo pensáis en ver que sale orina, refiriéndose a que nos íbamos a hacer la punción sin hacer un buen posicionamiento del paciente, una buena distribución del quirófano, una buena distribución de las energías, de los instrumentos, una mesa ordenada de instrumentación, una dilatación previa con el catéter y tal. Y todo eso luego es aplicable a todo, a la cirugía laparoscópica, a la cirugía robótica, quizás la percutánea, la cirugía combinada en supino, ¿no? El ECIRS que llamamos Cofone es el paradigma de la preparación, ¿no? Que es Sí, lo que tú estás contando, ¿no? Cómo preparar todo alrededor sí. te lleva luego a hacerlo bien, ¿no? Y desde luego eso que cuentas me parece escalofriante No, no. por el tipo de piedra y tal. Y también como a veces, joder, los cirujanos, lo que pasa es que no se dice, ¿no? Porque da un poco de pudor, ¿no? Lo de que lo pasas mal, o que dudas, o que por dentro tienes síndrome del impostor, ¿no? Que dices, hostia, aquí me pillan. O sea, ya me pillan que soy un mierda. O sea, Exacto, exacto. O sea, yo lo dije ya, he fracasado. Y bueno, todo el mundo estaba apoyándome. Notaba el calor humano de, venga, tú puedes. Pero no podía. Pero me faltaba la experiencia. y luego ya a partir de ahí van las cosas bien, vas haciendo cosas, ¿no? Yo recuerdo además todas las complicaciones, bueno, leves, ¿no? Que contabas inicialmente, aquello, cómo se cerraba el trayecto de percutánea si te ibas, ¿no? Que una vez te ibas por encima del riñón, que contabas que te ibas entre la grasa. Varias veces me he ido por ahí. Y de que realmente se cerraba aquello, ¿no? Sí, sí, Que sí, te sí. daba menos miedo luego dejarlo apenas sin calibre. Claro, porque me pasó una vez, eso, la primera vez que me pasó, y es una percepción muy extraña, es como que la pelvis tiene un lado normal, pero el otro lado es convexo. Y dices, esto es muy raro, porque la pelvis es así, no así. Esto es muy raro. Y yo empecé a mirar la pelvis. Qué raro. Pero era una pelvis, se veía perfectamente, no había sangrado, no había grasa. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y digo, qué raro, esto es muy raro. Era como meterse de repente en una pesadilla. Y de repente digo, hostia, que me he salido. Y estaba disecando Entre la la cápsula. pelvis y Entre la cápsula y la, y el y parénquima. el parénquima renal. Por ahí, por fuera, por fuera. Y digo, claro, me he salido, me he salido, me he salido. Y entonces digo, bueno, tengo que volver a entrar. Porque es la única opción, no me puedo ir. Porque en aquel momento Tubeler no existía. Era un, si quito el tubo, morimos todos. Entonces, tengo que volver a entrar como sea para dejar el resto mío. Y entonces empecé a buscar a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y de repente digo, en ese momento pensé, no, no, tengo que mirar fuera y volver a meterlo donde estaba. Porque por aquí sí me pueden entrar. Entonces miré fuera, lo coloqué donde estaba, miré la pantalla y ahí tenía la herida. Y se veía una herida que era, nada, una línea, como un corte que has cosido. Y andando un poquito, ¡bum!, para adentro otra vez. Y, ya, y luego me pasó varias veces más. Pero en cuanto me ha pasado, porque he trabajado siempre sin guía, que no se debe, pero a mí siempre me ha ido mejor. Y cuando me he salido, inmediatamente lo reconocí enseguida, porque cuando veo esto digo, estoy fuera. Me ha pasado como 2 veces más. Sí. Eso es muy interesante, yo lo digo mucho también. Por ejemplo, yo ahora que hago fundamentalmente cirugía robótica, bueno, ahora no, ahora hago un poco de todo con Gonzalo, pero em, el ver la propiocepción, ¿no? Es decir, el tú saber cómo estás situado y la dirección de tus instrumentos fuera Sí. es fundamental para luego encontrarte dentro. ¿Eh? Cuando recuerdas Sí. cómo tienes un aspirador ahí metido, el tío está muy cerca y tú con el aspirador allí, ¿no? Sí. Les digo, mirad cómo estáis fuera, Sí. porque luego tendrás que volver ahí y estarás, Sí. ¿no? Sí. Exacto, exacto. Sí. Eso es muy... Oye, tú siempre has tenido, digamos, muchas ideas. Yo recuerdo la cirugía que escribiste hace poco del divertículo vesical, transvesical, ¿no? O Es sea, verdad, siempre eres un tío creativo, ¿no? sí, sí, es verdad. Y ahora ayer me encantó porque estuvimos oyéndote en la plenaria, tu nuevo descubrimiento que puede cambiar, ¿no? Puede ser un game changer que llaman, ¿no? O sea, Sí. cambiar realmente la práctica clínica. Cuéntanos un poco el sistema este de irrigación inverso, digamos, si se puede. No sé si lo has llamado de alguna manera. Sí, claro que le he puesto nombre, llevo un año con esto. Sí, Venga, sí, sí. cuéntanos. Me interesa saber, primero, ¿cómo se te ocurre? O sea, cómo, digamos, cómo primero detectas un poco esa necesidad y cómo se te ocurre. Yo siempre, en endurología, siempre me he planteado el flujo. Y los flujos y las presiones, siempre me las he planteado, más o menos las entendía, pero siempre he pensado en ello. O sea, es un problema en el que llevas cabeza durante años, años, años. Entonces, una cosa que empecé a hacer, una cosa que me daba mucha atención, es que cuando lavabas con un catéter ureteral los cálices, no daba ni para vaciar el polvo de los cálices, porque entraba agua, veías que se movía un poquito el polvo del fondo, pero no sacaba el agua de ahí. Y otra cosa que me daba mucha atención es que el tiempo que costaba, por muy fuerte que apretara la jeringa, el tiempo que costaba vaciarla.
me llamó la atención que no pasara más agua al apretar más fuerte. Y eso siempre ha sido así. Y ya empezaba en las piedras ureterales a meter agua desde abajo, cuando estás arriba haciendo una anterógrada, meter agua desde abajo con un dual lumen, la guía puesta, un dual lumen, para que te ayudara a sacar fragmentos. O sea, siempre he buscado mejorar los flujos, por dónde tiene que entrar el agua, por dónde tiene que salir el agua. Y, y un día pues empecé a pensar que hay que meter agua por el catéter ureteral, pero que entra muy poca. Y pensé, pues necesito un catéter un poquito más gordo. Solo se me ocurrió eso, un poquito más grueso. Y me acordé, porque no lo vi en ese momento, pero me acordé del posicionador del Resonance, la cara externa. Sí. La cara externa es un tubito que tiene un 6 interno, 8 externo. Y pensé, tengo que probar ese. Entonces, para una percu, robé un posicionador, se lo pedí a Cook y me lo dejó, y metí el posicionador y quité la parte de esto y metí el agua. Bueno, la cantidad de agua que salía por ahí, O sea, tú metes metes una guía en el uréter, ¿no? Como un normal. cateterismo ureteral, Normal. metes la guía, quitas el catéter ureteral. No, Bueno, lo haces ya directamente con claro, el usas ese como Resonance, vale. catéter. Y usas como catéter y metes el posicionador hasta la pelvis. Hasta la papila, hasta el infundíbulo superior, a O mitad sea, de infundíbulo o superior. sea que pasas de largo la UPU. Fue como siempre, yo siempre lo he hecho así en percus, siempre deja el catéter Siempre. en la pelvis, siempre. Vale. Todas mis percus, cuando llegas a la pelvis, ves un dual A lumen, que full. siempre he usado, Bueno, cruzando de lado a lado. Y en este caso lo sustituí por este otro, pero no perdí ni un segundo en la técnica, porque la técnica es la misma, cambiando un tubo por otro, o sea, usando un tubo en lugar del otro, pero el procedimiento es el mismo. Por ahí opacificas, pinchas, haces todo normal, lo olvidas. Si quieres hacer una percutánea normal, la haces, porque no te condiciona nada y puedes opacificar lo que quieras. Pero en ese momento conecté el agua. Y me sorprendió la cantidad de agua que salía y lo útil que era. Y digo, pues si solo es un poquito más grueso que el otro, no lo entendía. Y entonces cuando me puse a estudiar, y entonces ahí empecé a... volvió el ingeniero. Sí, sí, que siempre me ha gustado. La física siempre me ha gustado. Y siempre he leído libros de física, me han gustado, de divulgación. Yo no entiendo la... Recomiéndanos alguno, aunque sea fácil. eh, Fácil digo para el que no sabe, para que... si te gusta la física, a mí me gusta mucho la física cuántica. Ajá, La danza de los maestros de Bully para mí es el mejor, porque empieza de lo más básico ajá. y va subiendo y te construye lo que tú necesitas, que es, al principio de eso dices, este mundo no lo entiendo nada, porque tengo también otros, yo qué sé, el universo es una cáscara de nuez, de Stephen Hawking. Parece fácil, pero enseguida, de repente, la página 12 no la entiendes. No la entiendes y vuelves a leerla, y vuelves a leerla, y vuelves a leerla, y no la entiendes y dices, ya me ha matado. Yeah. Entonces, este otro no, este otro lo entiendes todo. ¿Y Y cómo se llama? la danza de los maestros de Wu Li, Ajá, con W, Li, de Gary Zukav. Este para mí es el mejor. vale. Pero lo he leído muchos más, porque me gustaba leer la partícula final del universo, no sé, muchos otros. Bueno, perdóname que te diga que lo que hiciste con tu jefe para irte a rotar, eso tiene toda la pinta de teoría de juegos y de un equilibrio de Nash, que vas directamente a la solución última del esto sin las... la teoría de juegos y la etología era una de mis pasiones durante la Sí. carrera. Sí, sí, la etología, el comportamiento animal, Ajá. el comportamiento desde el punto de vista de teoría de juegos, Ujú. que si vas evolutivamente es a Ajá. lo que te lleva, a las probabilidades, y se cumplen, Ajá. me apasionaba, me apasionaba. Pero es parte de lo mismo. Total, que siempre me ha gustado entender por qué las cosas funcionan. La física cuántica es apasionante porque no lo entiendes, pero me ha gustado entender como la base el origen de todo. Ujú. Entonces, en el agua, pues me fui a buscar la fórmula que regía el comportamiento de los fluidos que ahí había, dinámica de fluidos. Y vi que era la ley de Poiseuille y me puse a investigarlo. Y efectivamente, vi la fórmula, era muy fácil, todo se podía sustituir, los metros del tubo, el grosor del tubo, no sé qué, la viscosidad del agua, densidad. Y vi que el radio por donde pasaba el agua estaba elevado a la cuarta potencia. Y recordé a Cheriamont. En ese momento, cuando vi el 4, me acordé de Cheriamont, de una diapositiva que me había impactado. Y es cuando una diapositiva donde él puso el volumen de una esfera. Y en el volumen de una esfera es R cubo, no me acuerdo, pero está el cubo. Y él hablaba de ese exponente diciendo que si lo quieres partir a mitad de tamaño, no te salen el doble de trozos, te salen como 8 veces más trozos. Entonces, que de uno te salen como 16 o 64, una barbaridad. Y tenía el dibujo en la diapo, que era impresionante. Hablando de la miniaturización. Ujú. Y se me quedó grabado. Claro, pensé, a la cuarta, imagínate. Digo, por eso sale tanta agua. Y me puse a hacer los cálculos. ¿Cuánto sale por un catéter normal, que es un 3 French interno? ¿Cuánto sale por un catéter dual, el del Resonance, que es un 6, es el doble?
Pues por el doble salen 16 veces más. ¿Y cuánto sale cuánto saldría? Digo, bueno, yo le puedo meter más. Y claro, se disparaba por 50. Digo, esto es muy divertido. Y entonces empecé a usar el catéter Resonance y a pedir a Cook más catéter. Cook, la verdad, fue muy amable y me dejó catéter. Y le dije, mira, tienes que saca el catéter y déjalo otro y comercialízalo aparte. Digo, te va a ir bien. Yo te conto que te va a ir bien. No le podía contar la idea, pero digo, os va a ir bien. Os lo prometo que os va a ir bien. Tú sácalo y véndelo aparte. Y el tío se reunió con Secretaría René, el de España, y me dijo, no puedo. No puedo. Y me dice, si tienes algo, paténtalo tú. Y yo, pues, coño, pues lo voy a patentar. Entonces contacté con un equipo de abogados y lo patenté yo. Pero porque el otro me lo dijo, yo se lo quería, digo, sácalo, a mí me da igual. Y lo patenté. Y entonces empecé a usar esto y era fantástico. Y ¿Y entonces, o sea, tenías digamos, el posicionador del catéter Resonance, sí, que son estos catéteres sólidos, ¿no? Que se ponen en los sí, los los oncológicos y metálicos. tal, metálicos, Sí. ¿no? Que tienen como una vaina por fuera, ¿no? Nada más que un tubo, un Un tubito tubo. muy fino, transparente. ¿Y tú ahí cómo colocabas el sistema de irrigación? El tubo acaba en una válvula Luer-Lock Mm, y el sistema de regulación acaba en una goma laxa. Entonces lo encajas, Lo igual que en encajas. el nefroscopio. Vale. Ahí, pum, a lo vivo. Y no hay un punto estrecho. Ujú. Entonces, nada, lo enchufabas y abrías el agua cuando tal. No Y bueno, pegabas nada, ni lo. sí, como el agua al nefroscopio, tú la enganchas, Sí. pues ahí también la enganchabas. Y luego lo dejabas puesto ahí la uretra, o sea, en el campo de abajo, y ya está. Como No, todas las no lo cirugías. fijabas ni nada. Como todas las cirugías. De hecho, yo ya hacía tiempo que dejaba de rutina un goteo por el dual lumen. Ujú. Digo, mira, será gota a gota, porque luego físicamente ya demostré, era 0,026 mililitros por segundo. Eso no es nada lo que cae. 0,026 mililitros, te mueres de la pena para llenar un vaso de agua. Pues, pero ese goteo, digo, algo hará. Y siempre lo dejaba yo un goteo del riñón. Pero aquí, claro, aquí chorreaba un montón. Entonces, ese lo probé y empecé a hacer pruebas con más tubos. ¿Y el agua, al principio, a qué altura la ponías? Yo de toda la vida más o menos le he puesto como a 50, porque Sí. nunca me ha preocupado tanto la presión percutánea como ahora estamos súper concerned con este Sí, tema es por los verdad, es temas de verdad. la RIRS, que cuando Eh, vas por un lado te miran para el otro y dices, tío, relájate, que yo he trabajado aquí toda la vida y la presión, yo veo la pelvis a medias, ¿sabes? O sea, yo lo veo si la pelvis se pone ahí brillante. Cuentan ahora efectivamente unas historias que, joder, yo la presión antes con la bomba ya todo meter y tal, y tampoco había No, y la más bomba, problema. De hecho, ayer hablaban de la sepsis, que no llegaron a decir si la presión aumentaba el riesgo de sepsis, porque la chica que repasó el sí. tema de la sepsis, que dije, joder, pues tanto hablar de la presión, y parece que no No, puedo. la presión es un tema muy serio y muy importante, pero en percutánea, si respetas la Sí, proporción, del Amplats, la presión nunca sube porque el Amplats, a la ley de Laplace, ¿no? Porque al fin y al cabo lo del la eh, compliance. claro, o Sí, sea, como una aguja de Everest, ¿no? O sea, por sí. mucho que pongas el flujo a 50, va a pasar siempre a 2. Sí, sí, Pues sí. no, 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 no da para no, no. más. Sí, no da para más, exacto. Ahora, es verdad que si cierra la salida, la fuerza que entra, una vez que se llena, Ya, lo revientas. ya, Entonces hay que cuidar la fuerza de entra si cierra la salida. Y como mm, es de la salida tal, mm. pues hay que cuidarlo. Pero la salida tiene que estar abierta. Y ya está, con eso se acabó. Puedes meter lo que quieras si la salida está abierta. Y empecé a hacer pruebas y pruebas con tubos. Hice unas pruebas también un poco así. Y, Y y entonces bueno, funcionó. probabas con el Resonance y patentaste esto. ¿Y Patenté lo cómo que era se un tubo dentro patenta? de O otro. sea, tú vas a hablar con los abogados y ¿qué les dices? Mira, yo empecé a hablar con abogados amigos y todos me decían, no, tienes que hablar con un abogado de patentes. ¿Conoces uno? No, no conozco a nadie. No sabía por dónde empezar. Y en esto que mi mujer tenía una amiga que trabajaba en una agencia de patentes y le llamó. Y dijo, habla con este. Y habló, me puso en contacto que me llamó él, un abogado de patentes de Mallorca. Y a partir de ahí ya le dije, mira, es que tengo esta idea. Y dice, pues necesito esto, unos dibujos y una descripción de tu invento. Le hice unos dibujos, así tratar con regla, o sea, nada de hacerlo en la tablet, no, y cogí la regla, el lápiz, tal, un papel, una tal, le hice unos dibujitos y le expliqué. Lo mandó a sus amigos y dijo que como modelo de utilidad sí era patentable y que la idea, o sea, que podía ir para adelante. Y lo puse en marcha, entonces me empiezan a hacer preguntas y te empiezan a decir, pero ¿cuál es la novedad de la invención? ¿Qué aporta que no hubiera antes? ¿Qué beneficio tal? ¿Por qué no se puede usar nada de lo que antes había? ¿Qué se hacía antes en este problema? Bueno, todo. ¿Qué problema resuelve? Todo eso, ¿no? Y para mí era muy fácil contestar eso. Lo contesté todo lo mejor que podía y ya está. Y vas haciendo una descripción tal, te piden una descripción exactamente. El extremo proximal de la parte distal, de la parte no sé qué, era un lío, pero con un montón de numeritos tal que dices, es un tubo, no puede ser tan complicado. Pero sí, sí, 3 páginas describiendo el tubo y ya está. Y luego se registra. Ellos se ocupan de ver que no existe.
pero yo sabía que no existía. porque ¿Ellos quiénes son? Los abogados. Los abogados. Porque luego hay un registro de patentes, o como. Claro, ellos, Y en sí. ese registro miras que no haya, digamos, ellos miran que no haya nada similar y Claro. ya. Yo llevaba años, o sea, años no, llevaba tiempo buscando si había algo parecido a cosas que se me ocurrían y nunca encontraba nada. Porque en ese registro no sabes cómo buscar. ¿Cómo lo llamas a una cosa que se te ha ocurrido que en teoría no existe? Pues si se te ha ocurrido en teoría no existe, no sabes el nombre. Entonces tú llamas y te salen cosas de lo más bizarro. Total, que no encontré nada parecido, pero ellos se encargaron de ver que no existía nada parecido, cosa que yo ya sabía, porque si la técnica no existe, el catéter tampoco. Y llamé a Federico Soria. Y le dije, Federico, necesito un catéter que tenga una luz, más o menos del 8, y un calibre del 10. Y me dice, ese catéter no existe. Y me dice, y además, si existiera, no serviría para nada. Me dijo. Y yo dije, perfecto, Esta es la mía. perfecto. Y así fue. Y se patentó. ¿Y cómo lo llamaste? Bueno, el catéter, le llamo catéter de irrigación. Pero la técnica. Bueno, el catéter ayer, te lo tengo que decir, con 2 copas, Cepeda me dijo, Tony, tengo nombre para tu catéter. Y Cepeda, cuidado, que como lo ponga lo clava. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, el Servepower. Le llamaremos Servepower. Y quedamos en eso, pero no lo veo. No lo veo. Vale, No lo veo. entonces, ¿y cómo cambias luego a lo que contaste ayer con la Clear Petra? A la vaina Clear Petra. Pues mira, fue un salto paulatino, porque yo no tengo Clear Petra en casa, Ah, en el hospital. Entonces cogí una vaina normal de Cook, sí. la que yo uso, de 12, 14, que yo sabía que no era lo ideal, pero era la que tenía, y la pasé. Ujú. Y la subí a riñón, y claro, ahí no adapta. Entonces corté el pabellón y la dejé abierta. Eso te da una ramita metálica que hay que arreglar y enchufé ahí directamente el agua. Y eso lo probé, Ujú. pero era muy incómodo, no iba bien. O sea, la perco iba perfecta, pero el sistema no me gustaba. Y ahí se me ocurrió, claro, una aspirativa, no sé cuándo la vi en una foto o lo que sea, digo, esa Y es perfecta. Y además es súper fácil y solo hay que poner un tapón, tapar con una pegatina en la punta de aspiración, poner un tapón y ahí pensé la aspirativa. Entonces empecé a llamar, yo necesito probar una aspirativa. Y me dice, me dice el comercial, si la pones en el hospital, te traigo una. Y pensé, la voy a poner. Y digo, sí, sí, tráeme una que la voy a poner. Y entonces me trajo y la pongo, la pruebo y bueno, espectacular. Iba súper bien. Era lo que yo necesitaba. Y le digo, dame más de prueba. Y dice, no, no puedo. Digo, mira, tío, que te digo que las voy a poner, que te lo prometo. Y digo, no, no puedo porque no sé qué, no me dan más. Digo, dame más. Y al final me las dio. Y seguí probándolo con eso. Y bueno, y era espectacular. Y a la técnica la llamé IPCNL o INLP. Una I minúscula y es percutánea con irrigación. Ajá, Percutánea con irrigación, porque se entiende bastante claro. sí, eso sí. Y en inglés es igual, ¿no? Irrigation, ¿no? Irrigation, o sea, IPCNL o Irrigation PCNL. Ah. O sea, que lo que obtienes es un flujo tremendo de agua al riñón que sale por la vaina Y entonces, ayer decías que la vaina, o sea, que lo que cuenta es que el nefroscopio sea pequeñito, ¿no? Bueno, Para que tengas mucho espacio. claro, eso es una ventaja más. O sea, tú puedes usar un nefroscopio normal y una proporción adecuada con el Amplatz y que tengas una salida adecuada, porque al final por ese catéter tiene un 10, o sí, un 10. El nefroscopio tiene un 12 de entrada. Entonces, al final, tienes agua, pero no mucha más de la que estás acostumbrada. Lo que pasa es que cuando metes los instrumentos pierdes agua, Mm. y en cambio cuando lo metes desde el catéter no. Entonces, al final tienes más agua en la práctica. Entonces, la proporción tiene que ser la misma, pero si quieres reducir por ejemplo, estás usando un 24 de Amplatz, quieres usas un nefroscopio más pequeño, uno del 12 en lugar del 19, de repente te queda un Amplatz súper amplio. ¿Qué te permite eso? Te permite subir la bolsa más. Pasar de los 30, 40, 50 centímetros. Si pasas de eso, claro, el flujo se va multiplicando linealmente, no exponencialmente, pero sí linealmente. Y si la subes el doble, aumenta el doble. Porque al final es así. Y entonces, claro, se nota mucho. Y el agua es muy abundante y la cirugía cambia todo, todo. Como no tienes que meter agua desde el nefroscopio, no apartas fragmentos, no se interrumpe el flujo. Tú sales y el flujo se mantiene, se mantiene. Cuando entras está limpio, no hay un coágulo ni turbidez, el polvo no se va para adentro. Tú disparas y el polvo automáticamente sale para afuera. Que eso también le he puesto nombre. También he estado pensando y con amigos, ¿cómo le llamo a esto? ¿Cómo le llamo a esto? He ido poniendo nombre a cada cosa que ¿Y pasaba. cómo le llamas? Dust Stream.
Dust stream. Sí, que significa como una corriente de polvo. Una corriente de polvo, ¿no? Porque cuando tal cual le das, te viene todo el polvo. Te viene de golpe. Porque de la otra manera se disuelve y se forma una nube. Pero esto no es una nube, es una corriente. Y también, o dust flash, porque parece un flash, parece un destello de flash cada disparo. Eso fue Valdivia. Dijo, tienes que ponerle nombre a los bonas. Pero cuéntame esto, que fuiste a ver a Valdivia. Sí. Bueno, yo después de tener la idea y probarla, a mí me temblaban las manos, porque estaba impresionado del cambio que había hecho en la cirugía abriendo un grifo. Solo había abierto un grifo, nada más. Digo, no puede ser. Aquí tengo que estar haciendo algo mal, porque yo estaba al tanto de la bibliografía. ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido esto? Exacto. Y en ese momento acababa de aparecer 2 artículos, uno árabe, no me acuerdo dónde, y otro chino, donde los dos se llamaban irrigación continua del polo superior en la percutánea. Y yo, digo, me muero. Me la han pillado y qué pena que se me ha ocurrido a la vez que estos señores. Me leo el artículo y le ponían una nefrostomía en el polo superior y ponían una irrigación. Claro, digo, buscan lo mismo, pero por el sitio equivocado. Y entonces yo ahí me reforzaba de que la idea era buena, porque los dos decían que los resultados mejoraban, que todo era bueno, pero que había que poner una nefrostomía en el polo superior. Entonces eso me convencía de que la idea era buena y yo estaba absolutamente convencido de que la idea era buena, pero necesitaba una confirmación. Entonces cogí un avión, llamé a Gabriel, que le conozco, y le dije, mira, quiero contarte una cosa y quiero contártela en persona. ¿Qué te parece este domingo? Y me dijo, el domingo me va bien. Cogí un avión por la mañana a las 8 y me planté en Zaragoza. Esperé hasta las 11 y a las 11 vino Gabriel y nos tomamos un café. Le expliqué todo con una libreta tal y Gabriel me dijo, esto es bueno, esto no le veo problema y así como es el de sereno, o sea, no saltó. Pero dijo, yo creo que esto es muy buena idea y no le veo problema. Digo, dime qué problema me voy a encontrar, qué te chirría de todo esto, por qué no se hace y qué pasa. Y dice, no, porque no se nos había ocurrido, pero es una buena idea. Me dijo, te va a ir bien, te va a ir bien. Y nos hicimos una foto. Y claro, yo volví pletórico, porque cogí el avión a mediodía de vuelta y ya pensé, esto es bueno, seguro. Y a partir de ahí, Qué bueno, oye, Tony, cómo me alegro. Yo te decía ayer que yo recuerdo a Roberto Martínez, que es muy buen amigo y es urólogo en Valladolid, que por cierto ha escrito un libro, lo pondremos un libro, una novela, ¿no? Es un tipo también muy creativo. Roberto hace años él se formó en la Fundación Puigvert y quedó allí en la unidad de litiasis, estuvo haciendo el fellow, creo. Y bueno, me recuerda un poco, porque era justo lo inverso. Es decir, él haciendo ureteroscopias, que entonces no se llamaba RIS, ¿no? Era solo la ureteroscopia, los fragmentos, ¿no? Cuando se te van, ¿te acuerdas que crearon lo del paracaídas, que metías para atrás, para que no se te fuesen los... Y entonces cambió, entonces dijo, coño, pues lo mismo que tú, dijo, ¿por qué irrigo hacia adelante cuando puedo irrigar? Claro, tiene que tener una nefrostomía, que es cruento, ¿no? Y bajar el líquido por la nefrostomía. Y aspirar con un ureteroscopio. Claro, o sea, tú te metes por abajo. Sí. No recuerdo exactamente, vamos, él lo describió. Yo recuerdo que lo llevó a un congreso. Que era un poco parecido al concepto de ¿cómo se llama? Del test de Whittaker, ¿no? Es decir, de bajar el suero a presión natural desde la punción renal, ¿no? Para el juego de presiones en la estenosis de la unión pilourethral y tal. Pero bueno, en fin, que me recordaba aquello. Y qué gusto, joder, Tony. ¿Y esto lo vas a publicar o algo a corto plazo? Bueno, ahí tienes que adelantar, porque esto, en cuanto oigan este podcast que oyen decenas de personas, decenas de personas cada año. Alguno. Sí, pero 9 cada 10 quedan satisfechos. Pues mira, me pasa una cosa. Yo he publicado una cosa en mi vida, que es lo del divertículo. Inventé una técnica y la publiqué. Y la inventé y la publiqué porque Palou me dijo, publica esto o te lo van a quitar. Y en 10 días lo publiqué. Y es un artículo muy pequeñito, pero joder, lo han referenciado. Y no he publicado nada más. Salgo en publicaciones que he aportado, pero no he publicado nada más. Y aquí yo no sé publicar, ni me gusta, ni me motiva, ni tal, pero sé que es necesario. Entonces yo ahí necesitaba alguien que me apoyara en eso. Y llamé a Begoña Ballester, porque era una persona en la que yo confiaba. Y tenía la misma pasión que siento yo por la endurología, la tiene ella. ¿Y por qué la conocías? Begoña es la jefa del Vinalopó, ¿verdad? Que está con Laura, que es una amiga mía. Sí. Y yo la conocí, pero no la conozco personalmente, pero ella estaba en Canarias, ¿no? Y luego volvió a Alicante. Sí. Que también tiene una vida curiosa, ¿no? Que es surfera y le gusta la navegación y tal. Sí, bueno, muy activa. ¿Y entonces por qué la conocías a Begoña? Coincidí con ella
coincidí en una mesa de piedras de láser. Y ella habló de láser y yo hablé de láser. Y yo me di cuenta enseguida, digo, esta está en la misma onda. Porque entendía la física a la perfección. Y poca gente entiende la física del láser. Y yo me metí y me estudié la física del láser bien. Y lo entendía bien. Y ella también. Y lo vi cuando hablaba. Y entonces, claro, al acabar fui a hablar con ella y digo, oye, y estaba también fascinada de que si el pico, que si no sé qué, que si la frecuencia, y todo eso le gustaba. Y de hecho ella, luego me di cuenta, había hecho 1000 publicaciones con Traxxer y con no sé qué sobre esos temas. Sabía mucho más que yo. Y me di cuenta que ella compartía esa afinidad por la física y esa pasión, y luego tiene una parte de frescura y de ingenuidad que es accesible. Y entonces digo, pues es lo que yo necesito. Y tenía mucho criterio endurológico, porque ya tenía mucha experiencia y se le veía que tenía criterio, porque no experiencia que criterio. Mm. Y sabía lo que es la presión y lo que es el flujo. Y le llamé y le digo, mira, quiero publicar esto, échame una mano porque yo no lo publicaré nunca. Y cuando se lo conté me dijo, tío, esto es una idea buenísima, buenísima. Dice, tienes que publicarlo. Y entonces lo que hice fue, yo tenía un problema, estaba la patente en marcha. Y si yo mandaba el manuscrito para que se publicara, la patente podía volar. Entonces, para mí la prioridad era ir por orden, porque total, qué más me da, no tengo prisa. Entonces, mientras se hacía la patente, lo que hice fue hablar con una pequeña revista local, Balear, directamente con el editor, y decirle lo que había. Digo, tengo esto, tengo una patente en marcha, este tema es bueno. Ya te lo digo yo, porque el tío era internista, no sé. Y le digo, esto es bueno. Y yo te mando el manuscrito y tú me lo publicas mañana. Porque lo que me da miedo es que salga de mi casa y no tenga el sello puesto. Esa fase me mataba, porque me daba pena. Y el tío efectivamente lo sacó de mi casa y al día siguiente le puso el sello. Ya estaba esperándome con las manos así. Y ya está. Entonces está publicado en una pequeña revista que, como dije ayer, nadie ha leído, porque yo me ocupé de que nadie la encontrara. Pero está, que sale ayer, la puse ayer. Y entonces, mientras tanto, fui escribiendo, pero yo no sé, no me gusta y no me dedico a escribir, pero bueno, no era tan difícil. Pero es que tengo 2 ideas más en desarrollo en paralelo. Y el No, tiempo esto es limitado. tienes que escribirlo, tío. Ya. Pero tengo Pero 2 ideas más, ¿eh? además, te voy a decir una cosa. Escribirlo en papel. Escribe, dibújalo. Porque yo soy, como sabes, me gusta dibujar y tal. Y oye, es algo que hoy en día, con tanta tecnología y tantas historias, te ayuda a sedimentar, te Mm, relaja. mm. Joder, tienes que hacerlo esto, ¿eh? Pues, Tienes pues, que pues ponerte. eso. Total, que tengo el artículo y al final, bueno, lo tengo para mandarlo hoy o mañana, porque mi intención era tenerlo ya mandado hoy. Pero ya está, ya está, ya está. Estoy pendiente de un detalle de comité ético, tal, pero ya está. Y lo mando a Actas, lo voy a mandar. No sé. Porque he pensado que Sí, estamos aquí, además ni el currículum no me mata. no, además, oye, también hay que hacer un poco de patria en eso, ¿no? Y es la revista de la Es, asociación y es bonito que sea. es Es una... verdad que tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque a veces se demora mucho la publicación de algunas cosas Mm, y dan preferencia a cosas. A mí lo que me gusta de esto es que los originales de técnica quirúrgica se han perdido mucho. O sea, no hay mucho de pagos, sí, ¿sabes? Estos sí. que pagas, oye, que es una manera también de garantizarte que se vaya a publicar. Pero es verdad que los originales de técnica quirúrgica te piden, ¿no? Hoy en día la evidencia te piden unas series tremendas que son muy poco. Ya. Mm. Pero bueno, oye, dinos para acabar algo, un mensaje de todo esto que te gustaría transmitir a tus hijos o a gente joven, ¿no? Que está en este tema. Porque yo creo que tú tienes una manera de ser muy inspiradora, Tony, porque le das vueltas a las cosas, piensas, partes del rigor que nos has contado con cómo aprendes la percutánea, pero luego a innovar, ¿no? Y a plantearte problemas y sobre todo dar respuestas sencillas, que son las más brillantes, ¿no? A problemas complejos, respuestas sencillas, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente hiciese para que todos nos parezcamos más a ti? Joder, que en eso creo. No, es verdad, no, te lo digo. Mejor que no, ¿eh? Te lo, O sea, mejor que no. O no, sea, que cada pero uno siga como bueno, irá mejor todo. en esa faceta, Sí, tendrás vale, tu vale. lado oscuro, pero en eso, en ese aspecto creo que eres un ejemplo, coño. Y no sé, o sea, ¿qué te gustaría transmitir a la gente joven cuando ves residentes o adjuntos jóvenes a tu alrededor? Yo creo que el enfoque para esto, el enfoque para lo que estamos hablando, para mejorar o intentar mejorar el status quo, lo normal, es el siguiente. Primero, hay que conocer cómo se hace y conocerlo bien y respetar lo que se hace y por qué se hace, porque por algún motivo se hace. Y antes de cambiar una cosa, averiguar por qué se hace de esa manera. Una vez que ya lo sabes hacer bien y dominas eso, y no antes, porque si no la vas a cagar, entonces es cuando puedes
plantearte cambiarlo. Entonces, normalmente en ese punto es donde te acomodas. En ese punto es donde dices, bueno, ya lo sé hacer. Y empiezas a disfrutar de hacerlo, sin necesidad de esforzarte en saber hacerlo, porque ya te sale. Y sin embargo, en ese punto es donde empieza el esfuerzo. Ahí es donde empieza. Esa es mi forma de verlo. Cuando ya has llegado y todo lo haces bien, o sea, todo lo haces estandarizado, empieza el esfuerzo de decir, bueno, no solo qué puedo mejorar, que eso es muy difícil salir de ahí. Si estás ahí es muy difícil salir. Tienes que volver atrás otra vez, vuelves a empezar el camino. Y cuando empiezas el camino te das cuenta en qué punto esa curva no era tan buena. De hecho, el divertículo me enseñó mucho. Claro, la vida te va a enseñar. Y cuando estudié el divertículo, yo cuando estudié una cosa lo hacía así, me iba al primer, y también lo he hecho con la percutánea, al primer artículo que existe y Sí. veía las referencias. Si existe otro, me voy más atrás. Y era de 1812. Y los fui siguiendo uno por uno y no me dejé ninguno. Y había uno, no sé, de 1900, el otro era 1860 y el otro era 1912, creo que era, de Lerche. Y ese dijo, creo que teniendo en cuenta la anatomía del divertículo y la fisiología, no estamos abordando bien su cirugía. Claro, esa frase era demoledora. Pero aún así no cambiaron la línea. Pero él ya la ponía, dice, algo hacemos mal, algo hacemos mal. Y entonces eso era, porque luego siguieron la misma línea. Sin embargo, ya lo había avisado. Pues eso es lo mismo. Cuando te vas atrás y ves que el camino está torcido, coño, ponlo recto. Y ahí está. O sea, no, nadie. El tema es que vamos heredando los pasos que se han dado antes. Entonces, si tú pasas de la cistoscopia al riñón, es normal que vayas en riñón con un Iglesias. Porque la cistoscopia tiene un solo camino y el riñón tiene dos. Pero no piensas en otro. Y luego pasa otra cosa, no tienes la tecnología del material para hacer un tubo como el que tenemos ahora. Ahí tenías un tubito que era lo que era. Y entonces cuando aparece ese material no tienes la mentalidad del tubito. Cada vez hay que volver a ir atrás y volver a empezar con lo que tienes. Ahí está la clave. Estoy totalmente de acuerdo. Además, ayer en la cena lo hablaba con Juan Hermida, que decía que los residentes ahora, tal cual, y decía, no, es que el problema que creo que hay es que no vuelven al inicio, porque nosotros todavía vivimos una época en la cual la cirugía abierta era lo habitual. Entonces, tenías que estudiar las técnicas de Hinman, ¿no? Los libros de Hinman clásicos. Ahora, los libros que hay de laparoscopia, de robótica, de percutánea y tal, son de técnicas distintas, pero no de la fisiopatología, la anatomía, las estructuras anatómicas, y han perdido muchas generaciones nuevas, quizá han perdido ese pasado que es la base de todo lo que ahora se hace, ¿no? Y efectivamente, volver a mí también me gusta mucho. Yo, pues hace poco, ¿no? Describiendo la denomectomía robótica, que es una técnica que me tiene enamorado, eh, vuelves, joder, yo aprendí en la residencia el Freyer, no el Milling, y al fin y al cabo, cuando vuelves a estudiar esos artículos, es que te dices, claro, efectivamente, es que es a lo que he vuelto a hacer. O sea que volver al pasado efectivamente nos enseña a veces el camino, ¿no? del eso, pero estoy contigo que primero hay que bueno, dominar relativamente, ¿no? O sea, dominar cómo podemos dominar una técnica quirúrgica en la medida de lo posible. Tony, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer Lo estar mismo contigo. digo. Además, como amigo, un lujo. Muy bien. Venga, gracias a todos.